Son casi las 11:02 en estos momentos en Canarias. Empezamos Atlántico Noticias mirando a la capital de Sudán, a Jartum. De triste actualidad estos días, ya lo saben, un país y una ciudad donde en teoría hay un alto al fuego, que como han denunciado Estados Unidos y también la ONU, no se está cumpliendo. ¿Qué tal? Buenos días. A veces parece que lo que ocurre dentro del continente africano no existe aquí en Occidente o lo que consideramos Occidente, pero miren, la distancia en kilómetros entre Canarias y Ucrania es de casi 5.000 y es lo mismo que nos separa de Sudán, un país que había iniciado una transición pacífica, pero que se ha vuelto a convertir en una guerra de egos y poder entre dos líderes militares. Son dos hombres, dos militares que luchan en este momento por el poder en Sudán. La historia más reciente del país, la de estos dos últimos años, con el derrocamiento del anterior régimen, no se entenderían incluso sin ellos y sin su trabajo conjunto, pero cuando llegó el momento de ponerse de acuerdo para gobernar, les pudo algo tan humano como la ambición. Los enfrentamientos en las calles de Jartum no cesan mientras los civiles, las verdaderas víctimas de esta situación, huyen por centenares a países vecinos como Chad o Egipto. Bueno, enseguida estaremos en Sudán viendo exactamente lo que está ocurriendo en ese lugar y de vuelta a España seguimos muy pendientes de los termómetros. En buena parte de España, sobre todo en la mitad sur peninsular, están viviendo un episodio de temperaturas más propias del verano. En Córdoba, por ejemplo, alcanzaron ayer los 38,8 grados de máxima, rondando esos 39, pero es que en Sevilla, en Jaén o en Badajoz superaron ampliamente los 37. También para hoy se espera mucho calor en la península y luego les contamos porque aquí en Canarias nos espera un fin de semana y un inicio de la próxima semana también algo veraniego, no con tanto calor, eso sí. Y Televisión Canaria, junto con otras cadenas americanas, participa en estos días en Santo Domingo en la 15ª Asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana, una cita anual que cuenta con la asistencia de un centenar de periodistas de la Alianza para poner en común estrategias conjuntas de comunicación, una herramienta que es fundamental para que ustedes y nosotros estemos más cerca de las noticias que se producen en los países del otro lado del Atlántico, con los que tantos lazos históricos nos unen a Canarias, como ustedes saben. Bueno, de vuelta a España, seguimos muy pendientes de los termómetros. En buena parte de este país, sobre todo en la mitad sur, están viviendo un episodio de temperaturas que son más propias del verano. Como les acabo de comentar, en Córdoba se alcanzaron esos 38,8 grados de máxima y les comentaba que en Sevilla o en Jaén han superado los 37. Así que enseguida vamos a hablar de este asunto del tiempo, pero primero nos fijamos en eso que están viendo ahí, en esa guerra entre Rusia y Ucrania que se ha intensificado con una ofensiva en las últimas horas y una oleada de ataques contra varias ciudades. Por ejemplo, un ejemplo más de la barbarie de Putin, que ha dejado una decena de muertos, entre ellos un niño de solo 2 años. El peor bombardeo ha tenido lugar en la ciudad de Unam, en el centro de Ucrania. Al menos 6 personas han fallecido y otras 20 han resultado heridas después de que varios misiles impactaran contra un edificio de viviendas. El ataque ruso también se ha dirigido contra la capital, contra Kiev, pero las defensas antiaéreas en ese caso sí que abatieron 11 misiles de crucero y 2 drones. Tras esta nueva agresión rusa contra la población civil, Zelensky ha asegurado que ningún crimen será olvidado. Y mientras Rusia insiste, si no se le permite exportar sus fertilizantes, el acuerdo de granos del Mar Negro no se va a prorrogar más allá del 18 de mayo. Moscú cifra en 200 millones las toneladas de fertilizantes que están bloqueadas en los puertos europeos. Letonia es uno de los países que mantiene varios buques bloqueados, aunque esta semana permitió a uno de ellos zarpar hacia Kenia, tras una petición expresa de la Organización de Naciones Unidas que intenta mediar para que se extienda el acuerdo. Varios terminales del puerto de Riga siguen almacenando la mayoría de los fertilizantes rusos bloqueados por las autoridades letonas. Bueno, Ucrania busca estrechar lazos con América Latina. En una entrevista concedida a la Alianza Informativa, precisamente el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano recuerda que la guerra iniciada por Rusia afecta a todo el mundo. Dmytro Kuleba da la bienvenida a todo aquel líder latinoamericano que quiera intervenir en busca de la paz y rechaza el estado de neutralidad esgrimido por algunos países como México.
Ucrania respeta a los países latinoamericanos, aprecia a los amigos de la región, quiere mantener un diálogo activo y productivo con ellos y quiere abordar temas de la agenda mundial junto con ellos, tomar decisiones sobre el suministro de armas, sumándose a nuestro esfuerzo por establecer un tribunal especial para los crímenes de la agresión rusa o imponer sanciones, o ayudar de cualquier manera posible a persuadir o a hacer que Rusia se retire del territorio de Ucrania. Rusia atacó en violación a la Carta de la ONU. Ucrania ejerce el derecho a la autodefensa, de acuerdo con la Carta de la ONU. Por tanto, no se puede aplicar la neutralidad a esta situación. El presidente Lula tuvo una conversación muy buena y constructiva con el presidente Zelensky hace unas semanas. Damos la bienvenida a cualquier esfuerzo por poner fin a esta guerra. El presidente de Guatemala es un hombre fuerte, con principios, y creo que mostró un gran ejemplo para los demás. Espero que otros lo sigan. Por supuesto que él está haciendo esta gira porque quiere demostrar que el mundo, al menos, no está en contra de Rusia y su agresión. No es una guerra lejana en un lugar de Europa, porque si nos fijamos en los precios de los alimentos y en la seguridad alimentaria, es el bloqueo ruso de los puertos ucranianos lo que hizo que subieran los precios de los alimentos en todo el mundo. Han pasado ya 14 meses desde esa invasión en Ucrania y la solidaridad toma todo tipo de formas para ayudar a los que sufren. Hay músicos que recorren el país combatiendo el desánimo y también personas que se han trasladado hasta allí, hasta Ucrania, para dar de comer a los que menos tienen. La medicina pasa por malos momentos también. Quedan pocos médicos en Ucrania. Además, Rusia ha dañado unas 1.200 instalaciones sanitarias. Ahora se hace lo que se puede con lo que queda. Vladimir no ha podido controlar su recuperación del cáncer de esófago. Otros han enfermado y no tienen acceso al tratamiento adecuado. En la mano de este hombre japonés de 75 años sí que está a facilitarles alimentos. Llegó el año pasado y vio como cientos de refugiados pasaban hambre. Decidió quedarse y abrir este café solidario. Una clienta dice que ha venido a la ciudad a visitar a sus padres y que no ha podido evitar dejar allí un donativo. También regala su tiempo y su arte Mikhailo. Es pianista y militar. Su unidad viaja por toda Ucrania para levantar los ánimos. Bueno, salimos de Europa y nos vamos hasta África. Ejércitos y paramilitares de Sudán han acordado ampliar el alto al fuego que finalizó ayer noche en ese país, en Sudán. Un espacio de tiempo relativo para que los ciudadanos extranjeros puedan ser evacuados. También este periodo de calma sirve para intentar recuperar algunos suministros como la energía. A priori finalizaba este jueves, pero ejército y paramilitares amplían la tregua de 72 horas en Sudán. Para que personas y familias como las de Masha puedan volver a casa de forma segura. Es lo que pide esta pakistaní, que sus hijos regresen junto a ella a casa sanos y salvos. Así, con una situación de calma, aunque temporal, se abren varios corredores humanitarios facilitando la salida de cientos de extranjeros atrapados en medio del fuego cruzado. Los billetes de guagua para salir han aumentado de 10 a 70 euros, explica Randa, una doctora sudanesa que logró huir de un país que ahora comienza a padecer los efectos del conflicto armado. Los lugares donde se vende harina están cerrados, falta pan y panaderos. La gente ahora depende de hacer comida en casa, explica este vecino. Es lo que alertan también desde Naciones Unidas, que la falta de suministro acabe en hambruna. La gente está sufriendo, no hay agua ni energía, se lamenta Mohamed, quien se ha desplazado con su empresa hasta esta región de Jartum. El objetivo, restablecer la electricidad en medio del cese al fuego. Hasta el momento son más de 500 civiles muertos y más de 4.000 personas heridas, aunque desde el Ministerio de Salud sudanés advierten el dato es posiblemente mayor. Bueno, terrible lo que está ocurriendo en Sudán. Vamos hasta África con Pepe Naranjo, nuestro colaborador habitual, especialista en información de ese continente que se encuentra en estos momentos en Dakar, en la capital de Senegal. Buenos días, Pepe, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, la semana pasada ya hablaste tú con Roberto González aquí en Atlántico Noticias sobre lo que está ocurriendo en Sudán. En 7 días lo que hemos visto es todavía más sin razón y que esa mediación de Arabia Saudí y Estados Unidos con ese alto el fuego no está dejando los resultados deseados, ¿verdad?
Sí, así es. Se han tratado de acordar distintas treguas para permitir sobre todo la evacuación de los ciudadanos extranjeros que están en Sudán ahora mismo, atrapados en este conflicto entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares, pero esas treguas no están siendo respetadas. Es verdad que se abren algunas ventanas en las que, por ejemplo, España ha conseguido evacuar a una treintena de ciudadanos, pero está siendo muy, muy complicado. Los combates prosiguen, sobre todo en Jartum y en la región de Darfur, y esto está complicando enormemente la evacuación. En concreto, hoy hemos sabido que un avión turco que trataba de evacuar a ciudadanos de ese país ha sido atacado por las fuerzas, aparentemente por las fuerzas paramilitares, lo que ha provocado daños en el aparato. Está la situación muy, muy complicada y las treguas que se intentan establecer por la comunidad internacional no están siendo respetadas. Recuerdo que la semana pasada tú comentaste que estaban pues ahí al borde de esa guerra civil, que todavía pues había población que no se había involucrado, que de momento hace una semana era como un enfrentamiento entre dos partes. Ahora sí que vemos que la población civil, no sé si se ha involucrado porque no tenemos tantas imágenes del lugar ni crónicas, pero lo que sí sabemos es que la población civil está huyendo por centenares, incluso por miles a los países vecinos, ¿verdad? Sí, así es, se está produciendo un auténtico éxodo, ¿no? Hay aproximadamente, se calcula que unas 50.000 personas que han salido ya de Sudán, fundamentalmente a Etiopía, Sudán del Sur, a Chad, a los países vecinos, porque estamos hablando de es verdad que no se puede hablar de una implicación de la población civil en el conflicto armado, pero los combates están siendo muy, muy duros, ¿no? Nos están llegando informaciones de saqueos en el Geneina, de infraestructura destruida, hospitales, bombardeos. Hablamos ya de aproximadamente unos 500 muertos y más de 5.000 heridos en un país que está siendo destrozada su propia capacidad de atender a esas personas heridas, por no hablar de atender a las enfermedades crónicas del día a día, ¿no? O sea, el coste va a ser muy, muy alto y lo peor es que no hay visos de que haya negociaciones reales en curso, ¿no? Más allá de que se puedan establecer algunas treguas puntuales, que también está siendo complicado, ¿no? Eso es lo peor, seguramente, que no tenemos esos visos de un alto al fuego definitivo. Vamos a ir más al sur, a Kenia, porque hemos conocido estos días una noticia, Pepe, escalofriante. Una secta ha asegurado o aseguraba a sus fieles que solo a través del hambre iban a poder acceder al cielo, a ese reino de los cielos prometido en una vida posterior a la muerte. El resultado ha sido decenas de personas muertas literalmente por hambre. Pepe, parece asombroso que en pleno 2023 todavía este tipo de mensajes lleguen a la gente y se les engañe de esa manera, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos todos un poco como sobrecogidos, ¿no? Con las noticias que nos llegan desde Kenia. Estamos hablando de que ya han aparecido 110 cadáveres por la locura de un predicador que aseguraba que efectivamente a través del hambre, del ayuno, sus seguidores iban a conocer a Jesucristo, ¿no? Estos cadáveres han ido apareciendo en un bosque, el bosque de Shakahola, en donde hay una casa de este predicador y que allí los mantenía a esta gente, ¿no? Sobre todo muchas mujeres y muchos niños, además, lo cual convierte todavía más terrible esta noticia, ¿no? Ha sido detenido, por supuesto, Paul Mackenzie, el predicador, y se le pretende acusar incluso de terrorismo, ¿no? Porque realmente los actos que han llevado a esta locura de estos 110 muertes, pues están próximos a esta tipificación de delito de terrorismo, ¿no? Se ha abierto todo un debate, por supuesto, en Kenia sobre la existencia de estos grupos religiosos, de estas sectas, que en teoría tienen que notificar su existencia a las autoridades, pero lo que la sociedad civil está pidiendo es que haya un mayor control sobre lo que se predica y sobre la posibilidad de que se produzcan este tipo de actos. Lo que es irónico, no sé cómo definirlo ya, kafkiano, es que Paul Mackenzie está ahora haciendo una especie de huelga de hambre para protestar por su detención. Sí, no, es todo tremendo. A mí una de las imágenes que más me impresionó fue ver a una mujer que fue rescatada con vida ya al borde de la inanición en este bosque, y que estando al borde de la muerte se negaba a ser alimentada con un suero, ¿no?, que le estaban dando los sanitarios para tratar de recuperarla, ¿no? Realmente es tremendo. Lo que sí hay que recordar es que este tipo de cosas ocurren en África, pero también, desgraciadamente, hemos tenido informaciones en Japón o en Estados Unidos que también ocurren, ¿no? O sea, la locura de estas sectas, desgraciadamente, se ha extendido por muchos lugares del mundo, ¿no? Pues Pepe, como siempre, gracias por atendernos. Siempre es un placer también ver ese baobab detrás de ti, ¿no? Ese árbol tan significativo de esa región del mundo en el que estás.
Gracias, buen fin de semana. Gracias, un abrazo, chao. Hasta pronto. Bueno, miramos ahora hasta Irán. Siempre es difícil saber lo que ocurre en ese país. En las últimas horas, medios oficiales han informado de que han asesinado a un ayatolá al norte de Irán, un clérigo que formaba parte de la asamblea de expertos. Esos medios iraníes, en cambio, no hablan de lo que denuncia la ONG, unas como Amnistía Internacional, que denuncian que 13.000 niños de 100 escuelas han sido envenenados, supuestamente como castigo por participar en las protestas por la muerte de Mahsa Amini, ya saben, la iraní que murió, asesinada en principio por no llevar el velo. A través de una web iraní en el exilio, el régimen ha detenido a las dos periodistas que revelaron ese fallecimiento y podrían ser condenadas a la pena capital, si es oficial, formado por las autoridades iraníes, que las calles del país ahora están videovigiladas para que se cumpla con ese código de vestimenta, medida que generó mucha indignación y que ha permitido ya cerrar a centenares de negocios como represalia por atender a mujeres sin su velo. La vida se convierte en una cárcel para las mujeres iraníes. Desde que las autoridades instalaran cámaras para identificar quienes incumplen con el código de vestimenta, muchas salen con miedo a ser arrestadas o incluso peor, recibir la muerte. Creemos que es una medida dura y grosera. Tenemos miedo porque definitivamente empeorarán las cosas. Muchas han desafiado el código obligatorio como parte de las protestas tras la muerte de una joven el año pasado por violar las reglas del hijab. Considero que el hijab es un asunto voluntario. La persona tiene que decidir si quiere usarlo o no. Forzar esto produce el resultado opuesto. Las autoridades, sin embargo, no muestran signos de dar marcha atrás en el tema. Aquellos negocios que no impongan las leyes de vestimenta serán sancionados y, como última medida, cerrados. Según la ley islámica, después de la revolución de 1979, las mujeres están obligadas a cubrirse el cabello y usar ropa holgada, una imposición que muchas cuestionan a día de hoy en la búsqueda de la igualdad. Volvemos a cambiar de continente y nos vamos hasta América y su lucha contra el narcotráfico. Uno de los países donde no cesa es aquí, en Colombia. De hecho, en el último operativo se han detectado 3 laboratorios de cocaína en medio de la selva. ¿Qué suelen hacer para erradicarlos? Pues quemarlos en su totalidad. En estos, por ejemplo, encontraron munición de gran calibre y múltiples métodos para comunicarse, desde walkie-talkies hasta móviles de última generación. Una auténtica crisis diplomática la que ha surgido entre Perú y Chile por la crisis migratoria en sus fronteras. La oleada de personas que tratan de cruzar a Perú por su frontera ha provocado altercados. Son cientos de migrantes, muchos venezolanos, que están parados en la frontera entre esos dos países e intentan sin éxito entrar en territorio peruano, después de haber sido expulsados de Chile, que ha propuesto crear un corredor humanitario que les permita retornar a su país de origen. Un grupo de migrantes rebasó la capacidad operativa de 2 puestos que se encontraban e ingresaron, pero fueron reconducidos en la línea de frontera. Tampoco me voy a ir por el desierto, ni voy a andar corriendo porque no soy ningún delincuente, ¿verdad? Y como ser humano, yo merezco la oportunidad de llegar a mi destino, a mi país. Y en México, un nuevo vídeo desvela detalles de la masacre que originó el incendio en Ciudad Juárez. 40 migrantes fallecieron quemados o asfixiados dentro de una celda de detención en el Instituto Nacional de Migración. Las imágenes muestran a lo largo de 16 minutos lo que ocurrió en el interior de ese edificio federal, grabados por una cámara de seguridad. Muchos de esos migrantes que fallecieron estaban incluso esposados en el momento del incidente, como están viendo. Bueno, y volvemos a Canarias porque ayer llegaron cientos de personas en embarcaciones. A esta hora incluso Salvamento Marítimo remolca a Lanzarote a 41 subsaharianos que han sido avistados a unos 26 kilómetros de la capital de Arrecife. Miles de esas personas que intentaran entrar en Estados Unidos, agentes de patrulla fronteriza en el sur de Texas, trabajan intensamente ante una afluencia inusualmente alta de migrantes que cruzan la frontera de forma irregular. Una manera muy arriesgada por ellos, argumentan que es la única posible, pues la aplicación para solicitar asilo no funciona como debería. Hoy la mayoría estamos pensando en cruzar ahorita antes que llegue la fecha 11.
Es el temor y la incertidumbre que se apodera de cientos de migrantes en Matamoros, México. No solucionan nada. Por lo que podría suceder con el fin del título 42. Somos miles de personas aquí esperando y aquí al 11 de mayo no nos va a dar cita todo. Por lo cual deciden aventurarse a cruzar el Río Grande de manera irregular. Por la necesidad, esta aplicación no está funcionando, nada. Esta mujer y su hija abordan lo que ahora es una balsa y el medio para trasladar a los migrantes de un lado a otro. Ahora suben este barranco, mientras un joven carga a la niña para llevarla a la cima. La aplicación no quiere nada, tenemos mucho tiempo ya acá, ya estamos sin dinero, ya queremos pasar. De acuerdo con Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza del Valle del Río Grande, el flujo extraordinario de cruces irregulares de Matamoros a Brownsville ha ascendido a 1.600 migrantes diarios en jornadas recientes. No quiero que haya confusión, que cuando el título 42 ya no esté, que no va a haber consecuencia. La realidad es que va a haber consecuencia por entrar ilegalmente al país y la persona va a ser procesada para deportación del país de Estados Unidos. Bueno, gran parte de la información que les damos aquí en Atlántico Noticias sobre América lo hacemos gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana, de la que Televisión Canaria forma parte. Esta agencia entregó ayer los premios Iris América 2023 en Santo Domingo. Hasta la República Dominicana se ha trasladado también una representación de esta casa para participar en esa reunión anual. Estos galardones son el reconocimiento a los mejores trabajos periodísticos de América Latina y tienen como objetivo crear ese nexo entre las profesionales y las profesiones y los profesionales de ambos continentes. Entre los galardones, trabajos relacionados con la migración climática o con la guerra de Ucrania. En cada una de ellas, Aquí lo que vamos a ver y lo que venimos viendo desde hace 8 años es el reporterismo, el ejercicio del periodismo en su más puro y clásico estilo, el de contar lo que ocurre, contarlo y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Este es el trabajo que creo que nos corresponde hacer en un mundo cada vez más polarizado, donde nosotros lo que tenemos que poner es luz donde hay sombra. Representantes de más de una veintena de televisiones, la 15ª Asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana se reúne en Santo Domingo, comparten experiencias y también se reconoce a los mejores profesionales del sector. Ahora con la Alianza Informativa es una cosa maravillosa. Primero le baja los costos a los medios de comunicación, que es importante. Pero lo más importante es que estamos donde quiera que haya un miembro de la Alianza, tanto en Europa como Latinoamérica y Estados Unidos. La Alianza Informativa Latinoamericana es una organización sin ánimo de lucro creada en 2005, compuesta por cadenas privadas y públicas. Esta alianza y el acuerdo de cooperación entre sus miembros ha facilitado la integración tanto de los recursos técnicos como del personal cualificado de las cadenas que la conforman. Busquemos nuevas formas de seguir contribuyendo para el beneficio de los afiliados y, por supuesto, para el beneficio de las audiencias. Estos días, más de 70 periodistas y ejecutivos se han reunido con el objetivo de fortalecer los lazos de colaboración que se mantienen en las coberturas internacionales. Bueno, vamos a irnos unos minutos a publicidad, pero antes vamos a hablarles de este edificio que enseguida van a ver en esta imagen en la pantalla. Esa imagen que están viendo. Les estamos hablando de un edificio en Barcelona, todo ese bloque de viviendas. Sus propietarios denuncian que les están intentando echar de allí para convertirlo en un lugar destinado a las viviendas vacacionales. Hoy hablamos en Atlántico Noticias, en unos minutos, de esas viviendas vacacionales en Barcelona, pero también aquí en Canarias. Son las 11:29, seguimos en directo en Atlántico Noticias y hablamos ahora de economía, la inflación, es decir, el precio de las cosas, el precio de la lista de la compra trae de cabeza al ciudadano, a ustedes y a nosotros. Ha aumentado un 4,1% en este mes de abril que está terminando. Esa cifra del 4,1 es la comparación con abril del año pasado, que es el inicio de esta gráfica que estamos viendo, ahí lo tienen. Pero es que el año pasado ya había subido un 8,3% con respecto al año anterior, así que en 2 años la subida es bastante significativa. El IPC subido 8 décimas. La inflación subyacente es el índice de alimentos, sin contar los alimentos no elaborados ni tampoco los productos energéticos, es del 6,6% en estos momentos. Y vamos a ver otra cifra que es la del 3,75%, es la cifra que equivale a la
subida o la cantidad del Euribor en este mes de abril. Es ligeramente superior al mes pasado, aquí la tienen, y el Euribor es el índice de referencia para las hipotecas. Así que las nuevas hipotecas que se firmen ahora o las revisiones de las hipotecas que se tengan que hacer ahora se regirán por este índice, por el 3,75%. Bueno, son datos económicos para despedir esta semana, una semana en la que también hemos hablado y mucho de vivienda, tanto por la aprobación de esa nueva ley como por la polémica con las zonas turísticas, a la que se suma también las consecuencias que está teniendo en algunas ciudades la vivienda vacacional. Hoy vamos a fijarnos en ese fenómeno, en el de los alquileres vacacionales, con Yesel Silva. Buenos días, Yesel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Bueno, un tipo de turismo que va ganando importancia en nuestro país. ¿Qué cifras maneja ya y cuántas viviendas de este tipo hay en España ahora? Efectivamente, estamos hablando de cifras significativas en el sector turístico. De hecho, según datos ofrecidos por el Eurostat, vamos a darnos cuenta de cómo realmente España es el segundo país de Europa, aquí podemos observar, es el segundo país de Europa con más estancia turística. El primer lugar se lo lleva Francia. El INE, por su parte, según datos ofrecidos para el 2022, nos habla una cifra de 311.000 viviendas vacacionales. Y Fevitur, que es la Federación Española destinada al alquiler de viviendas y apartamentos turísticos, nos habla de una demanda, de una oferta de casi un 31%. Hemos de decir, aclarar que esa ley de vivienda que entró en vigor, bueno, que fue aprobada ayer en el Congreso, no regula este tipo de viviendas vacacionales, ¿verdad? Correcto, no lo regula en absoluto. De hecho, en la ley pactada el día de ayer, lo que se habla de esta ley de vivienda básicamente es imponer el tope para aquellos alquileres de tipo residencial. No se habla del tipo turístico en las zonas identificadas como tensionadas, es decir, zonas con una gran afluencia turística. ¿Quién las regula entonces? Pues las comunidades autónomas. El PSOE no quiso inmiscuirse en eso por pensar de que realmente es una soberanía que le corresponde a cada comunidad, y de hecho los municipios pueden tener su propia independencia, sus propias particularidades, siempre y cuando se encuentre dentro del mismo paraguas de la comunidad autónoma. Aquí nos hablan de proyecciones y que, por ejemplo, esto lo que puede originar es una mayor, se estreche mucho más la oferta. También vamos a hablar de que muchos propietarios opten en tal caso por alquilar viviendas de tipo turístico antes que las residenciales, porque evidentemente las turísticas no van a estar, por decirlo así, tipificadas. De hecho, Podemos había planteado también una iniciativa el día de ayer que obviamente fue rechazada porque estamos observando de que no está siendo regulada, en la que establecía de que en estas zonas tensionadas, que vuelvo y repito, estas zonas de una gran afluencia turística, en estas zonas tensionadas solamente se estableciera por cada 10.000 habitantes un máximo de 200 plazas, lo que vendría a equivaler a tan solo un 2%. Pero evidentemente al final esto queda únicamente en la competencia de cada comunidad autónoma. Claro. Pues vamos a irnos a esas comunidades autónomas, a esos municipios, para ver ejemplos claros de la aplicación de esta Correcto, situación. vamos con algunos ejemplos que son bastante llamativos. Vamos a empezar, por ejemplo, con Valencia. El primer caso establece que en las plantas residenciales nunca se debe superar el 50% de ocupación a nivel turístico. ¿Qué pasa con Madrid? Madrid hace algo bastante similar, pero lo que hace es como poner más trabas en el asunto, por lo que va a hacer es obstaculizar el paso de estas residencias vacacionales, y lo hace con medidas que pueden parecernos un poco incongruentes. Ejemplo de ello es que no se puede mezclar la entrada y salida para los residentes y para los turistas. Medidas que realmente hacen que un propietario se replantee realmente si quiere alquilar de manera turística y no residencial. Pasamos ahora con Palma de Mallorca. Como estamos viendo, realmente Palma de Mallorca está prohibido estas residencias vacacionales desde el 2018, salvo determinadas excepciones que pueden ser muchas veces alquileres en casas vacacionales, pero bastante aisladas de estas plantas residenciales. Y por último pasamos a lo de Barcelona. El caso de Barcelona, que es bastante llamativo, ha paralizado por completo sus licencias turísticas. De hecho, es una de las comunidades autónomas que mayor persecución ha hecho al alquiler de forma ilegal de estas viviendas vacacionales, y vamos a encontrar un caso curioso. Lo cierto es que hasta que se aprobara el PEAUT, que vamos a ver allí, que es el Plan de Ordenación Turística, hubo como una especie de brecha jurídica, de un vacío legal que aprovecharon muchos, y como es el caso también de unos apartamentos ubicados en la calle Tarragona, que aprovecharon esta brecha jurídica para alquilar todo el apartamento de todo este complejo residencial de forma turística. Entonces estamos viendo que son diferentes particularidades y falta ver un poco la evolución a partir de ahora con esta nueva ley que no regula el apartado turístico. Es precisamente ese bloque de viviendas del que tú nos hablas, es el que estábamos viendo antes, esa imagen que tenemos en esa calle Tarragona, en Barcelona. Todo este bloque de viviendas se supone que está en conflicto ahora mismo porque hay quien lo quiere dedicar a vivienda vacacional y después están los inquilinos que quieren seguir viviendo allí. Yesel Silva, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, sobre este caso y sobre las viviendas vacacionales en España, queremos hablar con Víctor Palomo, del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, en Barcelona, que tiene estas restricciones. Buenos días. Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, estamos viendo, como nos contaba hace un momento Yesel Silva, que en Barcelona hay una normativa propia para restringir esa explosión de viviendas vacacionales. ¿Es suficiente? No, esta medida hace falta. En la ley de vivienda hubiera sido necesario que hubiera habido un régimen sancionador, porque vemos que estas viviendas se dejan de usar para uso habitacional y se dedican para el negocio del turismo. Entonces estamos dejando fuera del mercado de vivienda muchísimas viviendas, y además esto va a generar un incentivo a que más gente no quiera cumplir con la ley de vivienda, destine estos inmuebles para uso turístico, o sea, agravándolo más. Entonces, desde el Sindicato de Inquilinas y de Yogateras solicitamos y creemos que sería muy positivo que hubiera un régimen sancionador para desincentivar esta práctica por parte, sobre todo, de los grandes propietarios o de los fondos buitres que destinan este tipo de viviendas para el lucro y para el ánimo de lucro, ¿no? Para obtener mayores beneficios y no pensar en el barrio, no pensar en las ciudades y no pensar cómo en la gentrificación desarticula totalmente las ciudades y convierte los barrios en un parque de atracciones en vez de en un lugar para vivir. El ejemplo que acabamos de ver de ese edificio en el centro de Barcelona, un edificio bastante grande, es claro, ¿no? De esto que nos comentas, un fondo que decidió invertir en ese edificio y transformarlo de zona residencial a vivienda vacacional. Eso es, o sea, son alrededor de 150 viviendas que deja de ser para los vecinos y empiezan a hacerse para un uso totalmente de ánimo de lucro que solo se benefician unos pocos, y es muy perjudicial, porque es ocupado por gente que viene para unos pocos días, que hacen un uso como muy agresivo, porque hacen fiestas, o sea, no hay un respeto por las normas vecinales, por decirlo de alguna manera, porque el turismo es muy agresivo y desgasta a los barrios. O sea, no van a ir a comprar a la frutería, sino que lo que van a hacer es el consumo por el consumo, y solo va a beneficiar al propietario, a este fondo, en contra de todos los demás vecinos y vecinas y por el derecho a la ciudad de Barcelona. ¿Y cómo hacen con los...? Me imagino que en ese edificio había residentes que seguían manteniendo su vivienda. ¿Cómo hacen? ¿Les hacen una oferta económica para quedarse con su piso, o directamente el desgaste, ver que tienes unos vecinos que están todo el día de fiesta porque están en su derecho, que están en una vivienda vacacional, hace que los vecinos, los que son residentes, se quieran ir de ahí? Claro, no, pero primero hay un paso previo, que es el mismo fondo en su inversión, cuando prevé que va a ir a comprar ese bloque de viviendas, lo que hace es calcular el importe de lo que vale desahuciar a esa gente, desahuciar a los vecinos que allí había en régimen de alquiler. Por tanto, suelen tener prácticas muy agresivas, unas demandas y un acoso por teléfono, previo a que ya se empiecen a declarar viviendas para el uso turístico. Claro, esto es muy cancerígeno para el derecho a la vivienda en una ciudad, puesto que hay un fondo que tiene un interés por y para el lucro, el ánimo de lucro, y que se olvida del bien de los ciudadanos y que pues calcula dentro de sus inversiones el coste, el dinero de desahuciar a esa gente. Entonces, esto es muy perjudicial para las ciudades, tanto en Barcelona, pero también allí en Canarias, ¿no? Que también hay una alta afluencia del turismo, y esto se tiene que parar. La ley de vivienda tiene varios fallos, y uno de ellos es que dejan los alquileres turísticos y los alquileres de temporada fuera. Es cierto que se prevé un grupo que estudie esta posibilidad, este contrato, pero a día de hoy estos contratos se quedan fuera y nos va a generar que este tipo de fondos, estos grandes propietarios, destinen vivienda para el uso turístico. Y eso no solamente va en contra de los inquilinos, eso va en contra de las ciudades. Y una cosa que ocurre también en una ciudad con mucho atractivo turístico como Barcelona, y que también ocurre en Canarias, es que se destinan más viviendas a este uso vacacional, a este alquiler, efectivamente muy lucrativo para las empresas que se dedican a ello, para los particulares, pero se reduce la oferta de viviendas de las personas que quieren alquilar para residir, porque a lo mejor tienen un trabajo, se desplazan al municipio y tienen que trabajar y vivir de ese alquiler, o directamente jóvenes que quieren vivir y que se les encarece mucho el precio de la vivienda, ¿verdad? Ese efecto también lo tiene. Claro, es que tenemos que pensar que la vivienda es un derecho, o sea, es que necesitamos vivir en una casa. Esto no es algo caprichoso de si me quiero comprar un yate o no, es que necesitamos gente que viva en casas, y las ciudades y los pueblos y los barrios tienen que estar compuestos por sus vecinos y no pueden convertirse en parque de atracciones
para que podamos tener, por ejemplo, una ciudad como Tenerife o ciudades como Gran Canaria convertidas en parques de atracciones, donde no haya una vivencia real de las personas y unos vecinos que tengan su vida diaria, ¿no? Si comprendemos la vivienda como un bien de mercado de especulación y no vemos que es un derecho, esto tiene un alto riesgo para la viabilidad de los barrios. Entonces, nosotros pensamos que esto no es solamente un problema de los inquilinos, sino que es un problema de las ciudades. Y también pensemos, y si alguien nos está viendo y es propietario y tiene una vivienda en alquiler, también decirle que es un problema para él, que grandes ciudades y grandes barrios se conviertan en un parque de atracciones, nos mata a todos. Víctor Palomo, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Bueno, cambiamos completamente de asunto. Vean, es el Día de la Danza Internacional, como el cuerpo de policía también lo celebra en Colombia, recibe a los cientos de turistas que acuden estos días al Festival del Vallenato, el ritmo musical colombiano con más popularidad tanto dentro como fuera de sus fronteras. Vean. Los turistas que llegan a Colombia, en lugar de pasar por un control, llevo años viniendo y es la primera vez que me reciben así. Bailan un vallenato a cargo del ejército y de la policía. Ya que estos días se celebra el gran festival. El entusiasmo a disfrutar de la fiesta del vallenato. Tenemos aproximadamente 600 hombres apostados sobre todo el dispositivo de seguridad. Un dispositivo que controla los más de 100.000 turistas que han llegado para la cita, al que se suman agentes y militares que les dan la bienvenida. Aquí está su policía brindando seguridad. A la vez que recuerdan: para su seguridad, aquí está la policía. Para su seguridad, aquí está la policía. Bueno, Colombia que ha enviado a científicos al Amazonas para ver cómo se están comportando los indígenas en ese lugar y estudiar su forma de vida. Y en Colombia seguimos porque a Petro ha sido criticado por Guaidó y parte de la oposición venezolana y en este momento, mientras vive una crisis Colombia en ese momento, pero vamos a ir precisamente ahí, a donde le decíamos, a la selva de Colombia para ver cómo están comportándose los indígenas allí. El Congreso de Colombia debate varias propuestas de reformas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro. Una de ellas es la reforma a la salud, que ha generado polémica y llevó a Petro a terminar su coalición con 3 movimientos políticos que acompañaban su mandato. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Petro solicitó la renuncia protocolaria de todo su gabinete ministerial tras la negativa de los partidos de la U, liberal y conservador de no apoyar su reforma a la salud. Esto lo que deja de presente es que esa coalición del gobierno de Gustavo Petro nunca giró en torno a acuerdos programáticos. Mi respaldo total a las decisiones del presidente Gustavo Petro. Habíamos estado sometidos a una actitud absolutamente extorsiva por parte de algunos presidentes de partidos. El presidente Petro contará conmigo siempre en el marco de las instituciones para hacer las reformas que son justas y que el pueblo colombiano reclama. Es la segunda vez en menos de 9 meses de mandato que Petro hace cambios de su equipo de gobierno. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bueno, ya ven que en 2 días una parte de esa cumbre por Venezuela en la que quiso acudir Juan Guaidó no pudo, y por otra parte esa crisis de gobierno que están viviendo en Colombia. Bueno, artistas locales, cambiamos de asunto, e internacionales dan una nueva vida a la abandonada pirámide de Costa de Marfil. La joya arquitectónica, legado del modernismo africano, luce ahora en su fachada diversos y coloridos murales. Lo van a ver para renovar la imagen de este emblemático edificio que cayó en desuso. Costa de Marfil alberga una gama de arquitectura moderna que tiene como referente esta torre de 15 pisos. La pirámide fue diseñada por el arquitecto Rinaldo Olivieri y fue construida entre 1970 y 1973. Este artista marfileño explica que es un edificio bastante futurista que ha sido descuidado. Por eso, junto a otros artistas, ha participado en la rehabilitación de la fachada de esta torre de hormigón con balcones horizontales que descansan sobre un pilar cúbico. El director artístico del proyecto de remodelación pretende dar una segunda vida a este símbolo de la prosperidad de Costa de Marfil en la década de los 70, una joya arquitectónica que cayó en desuso hace 20 años.
Para mí lo que representa la pirámide es algo contemporáneo, ya en la época era súper contemporáneo y creo que le estamos dando a dar la visión contemporánea. El artista español Fabio Dourone también ha participado en este proyecto para proteger el patrimonio arquitectónico de este país, respetando la estructura original del edificio. Bueno, son las 11:45 y hablamos del calor que están viviendo en la península ibérica. En buena parte de ella los termómetros van a superar los 35 grados hoy en zonas de Andalucía y también del centro peninsular. Abril se va a despedir con un tiempo más propio del verano que de la primavera, que es en la que estamos, y aquí en Canarias también tendremos calor, pero nada comparado, eso sí, con lo que se espera para el resto del país. El calor que ha hecho estos días... Este calor es propio de junio. En varios puntos de la península. Yo no he vivido otros años tanto calor en esta fecha. Acaba por dejarnos un mes de abril de temperaturas récord, como la registrada ayer en Córdoba, 38,8 grados. Se trata del valor más elevado jamás registrado en esta ciudad andaluza para un cuarto mes del año, pulverizando el anterior registro de 1945. Que estamos en abril y que hace demasiado calor tal vez, sí, pero no es la primera vez. Ni será la última. De hecho, este viernes se espera que el país afronte el día más cálido de este episodio de temperaturas altas, que llevará al mercurio a rozar los 40 grados en varios puntos. Seguiremos viendo abanicos, paragüitas, cremita y mucha agüita por Sevilla. Normalmente es para que estuviéramos a 25 o 30 grados y hoy dice se espera 38 grados para arriba. Máximas que la EMET prevé se extienda por todo el interior del país, Mérida, Toledo o Madrid. Esta última ha activado un plan especial que incluye adaptar los horarios en los centros educativos o establecer vigilancia especial para la climatización de residencias o centros sanitarios. Pero tenemos que tirar con ello, ¿no? Menudo verano nos espera. De momento el calor remetirá a partir del sábado con un descenso notable de las temperaturas y la probabilidad de lluvia en el tercio norte de la península. Bueno, vamos hasta el plató de Ponte al Día para saber los contenidos con los que llega hoy ese programa. Saludamos a Wendy y a Pedro. Por cierto, hablando de calor, Wendy y Pedro, qué alegría volver a ver a Adrián Cordero con ustedes, ¿eh? Ay, pues sí, sin duda. Sí. Para nosotros también es una alegría ya que nos acompañe precisamente estas jornadas de calor que estamos teniendo y que, bueno, que también lo explica, ¿no? Hoy en Ponte al Día, en el que vamos a arrancar en unos minutos, en este último programa ya del mes de abril, jornada de protestas en Canarias. Por un lado, los vecinos del Confitar, en Las Palmas de Gran Canaria, denuncian unas obras que están teniendo lugar en la zona hace algo más de un mes y, oye, pues se denuncian que estas obras podrían perjudicar la roca basáltica y también el desmonte de estas laderas. Vamos a estar allí con esos vecinos y, por otro lado, los efectivos de la policía local del municipio de Telde salen a la calle para pedir más medios, más personal y también que les paguen esas horas extras. Esto por un lado, pero más asuntos. Bueno, más asuntos, como no, también estaremos en Tegueste, en el norte de la isla de Tenerife, que con motivo de las fiestas en honor a San Marcos están preparando, ultimando todos los detalles ya para esa tradicional romería que van a tener lugar este domingo y que además van a poder seguir en directo en esta casa, en Televisión Canaria, a partir de las 3:15. Y como decía Wendy, última semana de abril, eso nos da pie, evidentemente, al mes de mayo, que, bueno, pues tradicionalmente es el mes de las primeras comuniones. Un evento que, más allá de lo estrictamente religioso, trae consigo un negocio importantísimo y un desembolso considerable de dinero para todos aquellos padres. Lo vamos a explicar con detalle y además hemos preparado una cosita muy especial aquí en plató. Así que quédense con nosotros, que enseguida comenzamos aquí en Televisión Canaria, en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Estaremos pendientes a partir de las 12. Gracias, compañeros. Bueno, seguimos hablando del calor extremo para un mes de abril, como hemos visto Emilia González, que cada uno, eso sí, en la península lo lleva como puede, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Sí, cada uno lo lleva como pueda, como por ejemplo este corso que vamos a ver, que no sabemos muy bien si por el calor o por el despiste se ha caído en una piscina y se ha quedado precisamente atrapado. Lo van a ver enseguida ahí en esa piscina. Hombre, vemos que está al lado de la escalera, que no sé si la intención era la de subir, pobrecito, no podía. Por eso los bomberos de la Diputación de Zaragoza pues han intentado salvarlo, lo han conseguido. Le tapan la cabeza para que no se ponga demasiado nervioso, porque no suelen ser animales demasiado dóciles. Y bueno, pues ahí vemos ese final feliz. Ahora ya le quitan la cuerda y lo dejan campar a sus anchas por esos campos de Zaragoza, ya bastante más tranquilo y dentro de lo que es su hábitat. Bueno, nos alegramos. Y más fresquito también, ¿no? Pues si se cayó en la piscina. Más fresquito, bueno, sí, pues algo se habrá refrescado, la verdad. Fresquito también está este animal que vamos a ver también en su
su hábitat. Es una ballena de 14 metros de longitud. La han hallado, la han avistado en el Parque de Tayrona, en Santa Marta, en costas de Colombia. Es una ballena que está en plena ruta migratoria. 14 metros suele ser una especie, la especie se llama Debray, en plena ruta migratoria decimos, y es una zona bastante rica. Estas aguas son bastante ricas para la alimentación de este tipo de ballenas y no es la primera vez que se ve en este lugar. Bueno, pues nos alegramos también que esta ballena esté en su hábitat y se vaya contenta justo antes de entrar en ese océano Atlántico. De lo que no nos alegramos tanto es de la imagen que vamos a ver a continuación. Caimanes no en su hábitat. Ahí lo vemos difuminado, casi camuflado, en un vertedero en Río de Janeiro, en un vertedero de basura. Pero no es el único caimán. Fíjate cómo le rodea una goma, metido dentro de una goma. No es el único que se ve en ese lugar. Hay muchísimos más. Está en Río de Janeiro, en un barrio de Río de Janeiro. Y los biólogos advierten que no solo estos animales campan a sus anchas por ese vertedero, ahí lo vemos ese río, sino que además están preocupados no solo por la contaminación del río, que también, sino porque la gente los está cazando y los caza para alimentarse. Ojo, con el peligro que eso supone, porque date cuenta de la toxicidad que puede tener esas aguas y que puede tener ese tipo de carne, cianobacterias, se habla incluso. Desde luego. Bueno, estamos viendo los caimanes, me recuerdan a Cocodrilo Dundee, que sí se dedicaba a cazarlos, pero bueno, vamos a hablar de sequía, que es algo que sufrimos en España, lo hemos hablado esta semana, pero también en otros lugares del mal mundo, endémico, ¿verdad? No solo en nuestro país, de Europa y ya en el resto del mundo. Es un problema globalizado. Esto es la laguna de Meztitlán, en México. Mira cómo está esta laguna. Le quedaban unos pocos litros que con el calor que ha hecho en las últimas semanas se han evaporado por completo. Una auténtica tragedia porque son 800 hectáreas de laguna que se han secado por completo. Se ha declarado la sequía en esta zona por segunda vez en 3 años y muchas familias dependen de esto. Así que es una auténtica tragedia para todas las familias que viven ahí. Nos venimos a Canarias. Emilia, previsión para el fin de semana, que dicen que no, que un poquito de calorcito. Aquí pues también viene calorcito, tenemos un puente por delante y va a estar genial, por lo menos para disfrutar en la playa. Mira qué panorama, que parece un cuadro en vez de una imagen de satélite en el canal visible, ¿verdad? Prácticamente despejado todo, con algunas nubes altas por esta zona que poco nos van a afectar. La previsión para las próximas horas, ¿qué va a ser? Lo que vamos a tener es que van a subir las temperaturas. ¿Por qué? La masa cálida de esa dorsal anticiclónica de la península se achata un poquito porque entra una perturbación y ese calor nos entra un poquito a nosotros. Entonces vamos a tener un ascenso de temperaturas progresivo sábado, domingo, lunes y hasta el martes. El martes será el día que más tengamos temperaturas altas. Mañana, poca nubosidad, cielos prácticamente despejados con nubes altas y temperaturas por encima de los 26 grados. Viento en la costa, alisio, oye, fresquito, de flojo a moderado, no está mal la cosa. Domingo, por ejemplo, cielos bastante más despejados, ya sin nubosidad alta, a ver si vemos el domingo, ahí la tenemos, y con temperaturas un pelín más altas también, mismas condiciones en el mar y mismas condiciones del viento, y un avance para el lunes y para el martes. Calorcito, cielo despejado, así que para disfrutar este puente el que pueda, en la playa seguro. Gracias, Mila. Ojalá tú puedas también y lo hagas. Gracias. Bueno, y acabamos con las imágenes coloristas de los campos de tulipanes, en este caso en Turquía. Así como ven, lucen las plantaciones de tulipanes en esta zona del centro del país. Su floración atrae a muchos visitantes maravillados, lógicamente, como están viendo, por ese colorido. Incluso en este caso, la bandera de España se adivina en esa plantación de tulipanes. Con estas imágenes de los tulipanes en Turquía lo dejamos por hoy y lo dejamos también por este fin de semana. Recuerden que volvemos el martes, no el lunes, sino el martes, en una nueva edición de Atlántico Noticias. Que disfruten.